Bueno, pues ya estamos aquí, último programa de la temporada, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a terminar una temporada entera, Charlie? Parece mentira, ¿eh? Yo creo que es de las pocas cosas que he acabado en mi vida. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos que decir que este es el último programa de la temporada, pero también vamos a grabar un bonus track. Hemos grabado un bonus track, bueno, no lo hemos grabado, pero lo vamos a grabar y a mí me hace mucha ilusión, me parece muy divertido. Yo creo que sí, ha sido laborioso, pero creo que merece la pena, sobre todo para nuestros oyentes. Me ha costado mucho escribirlo, si te soy sincero, sí. A mí no me cuesta escribir sobre gente que no conozco, me cuesta más sobre gente que conozco, porque les tengo que mirar a los ojos cuando me estoy metiendo con ellos, ¿sabes? Ya, es que, ¿sabes lo que pasa? Te cuento, es que el otro día estuve en un Open que presenta una persona muy famosa y iba con gente muy famosa y les estuve contando de qué Open me hablas, sí, me contaste, sí. Les estuve contando de qué va nuestro podcast, porque pensaban que era de actualidad, y yo dije, no os lo habéis visto ni una sola vez, cabrones. Y yo les decía, y hablábamos, ¿no? Qué difícil hacer chistes sobre este tema. Y es que a mí siempre me pasa que escribo algún chiste o alguna cosa y luego pienso, esto en redes nos pueden dar, no sé qué. Pero sobre el bonus track que hemos hecho, que es un pasito más, me ha costado mucho más, porque tengo, por ejemplo, 2 chistes que todavía no sé si voy a decir o no. Ya. Porque me dan miedo de verdad que estén en redes. Yo he tenido que limpiar un poco los referentes, porque, bueno, generalmente se me va siempre a José Bretón, a Stalin, a Hitler. Se me va gente muy cruda y hay que intentar buscar algo un poco más suave. Porque de verdad hay veces que estoy... No sé, pero bueno. Es que, eso es una cosa que podríamos hablar un día sobre comedia, pero yo intento no usar referentes, aunque alguno tengo, ¿eh? Pero intento no usarlos. Pero por esto es guay la comedia, porque cada uno tiene su universo y cada uno tiene su técnica particular. Total. Así que nada, hoy como último programa hemos decidido embarcarnos, en Zodiac. El asesino con nombre de traficante, de barca de traficantes. Sí. El asesino que la gente que no tiene idea de asesinos te dice, el asesino del Zodíaco. Sí, pero sí, efectivamente. Él no sabía qué horóscopo tenía cada una de sus víctimas. ¿Es verdad? Ahora este nombre es más famoso por trasladar cocaína. Sí, entonces era famoso por otro tipo de cosas. Pero bueno, nos metemos ya de lleno. Por ello. ¿No? Hay una película fantástica dirigida por David Fincher, 2007, que la recomendamos, se llama como Me Zodiac. encanta David Fincher, además. Y el actor, que es el Gyllenhaal, no sé cómo se pronuncia. Jake Gyllenhaal. Ese es. Bueno, tiene un elenco bastante bueno. Que me flipa. ¿Has visto la película en la que él se encuentra que es un actor de series B y no sé qué, el mismo? ¿No la has visto? No. Luego la busco y la vale, sí, recomiéndamela. Aunque a mí Jake Gyllenhaal no me quita el sueño, pero bueno, tiene a Robert Downey Jr. y tiene a Mark Ruffalo, que están fantásticos. La película está brutal. Está muy bien. Yo creo que de psicópatas me atrevo a decir que es una de las 2 mejores películas. La otra sería El Estrangulador de Boston. Bajo mi punto de vista. ¿Las que más te gustan? Basadas en asesinos reales, vaya. Porque al final, a fin de cuentas, Seven es un asesino que era una mezcla un poco de varios, ¿sabes? Sí, bueno, es que estoy pensando en la serie de Una Bomber, que a mí me flipó. Bueno, y Manhunter también estaba muy bien. Manhunter es muy buena, pero bueno, que no es un solo asesino, es como una del FBI en realidad. Sí, efectivamente. Los protagonistas. Pero bueno, es un asesino que inspiró también otra película, que era Harry el Sucio. ¿Ah, sí? Harry el Sucio se inspiró en esta película, lo que pasa que, claro, Clint Eastwood al final detenía al psicópata, era todo, bueno... Bueno, es que Clint Eastwood al final se hizo con la película, ¿no? Claro. Nos vamos a quedar con ganas de... Porque el hombre Clint Eastwood ya tiene 100 años, ¿no? Pero vamos a quedar con ganas de ver a Clint Eastwood dirigido por los Javis. Esto tendría que ser un pelotazo. Pero bueno, vamos al turrón. El asesino del Zodíaco, Zodiac, vamos a llamarlo, porque el asesino del Zodíaco se puede prestar a confusión, es uno de los criminales más enigmáticos de la historia de Estados Unidos. Operó en el norte de California a finales de los años 60 y se volvió famoso no solo por sus crímenes, sino por burlarse de la policía y de los periódicos a través de cartas llenas de criptogramas. Lenguaje cifrado, me encanta la historia esta. Yo creo que eso es lo que más es su característica más potente y también es lo que ha hecho que luego Internet se vuelva loco con este tío. No es el único psicópata que ha enviado cartas a la prensa o a la policía, pero sí el que ha tenido una relación epistolar más profunda, ¿no? Porque fueron un montón de cartas las que envió. Sí, y bueno, mira, Jack the Ripper, Jack el Destripador, también mandaba cartas y... El propio Una Bomber envió un manifiesto. También, el propio Una Bomber, tengo un chiste luego sobre eso. Pero la realidad es que, porque lo hemos hablado en otros programas, esto indica la necesidad de ser visto de esta gente. Sí. O sea, realmente, ¿dónde acaba la necesidad de matar
¿Y dónde empieza la necesidad de ser visto? Bueno, el narcisismo única y exclusivamente. Claro, pero a lo mejor esta gente podría haber sido algunos son... Habrá influencers que no están matando gracias a ser influencers, ¿sabes lo que decir? Hay un elemento común a casi todos los que envían cartas y a casi todos los psicópatas que hemos tratado aquí, es que a muchos matar es como una perversión más allá del sexo. Es como que matar como hombre es la penetración máxima. Te acuchillo, te quito la vida y es como... Hay una pulsión sexual que va más allá de tener relaciones con una persona, sino es matarla. Es como el sometimiento máximo. ¿Y crees que eso es algo de masculino? No lo sé si es masculino. La verdad que tenemos que trabajar alguna psicópata sí. Mujer. Está la de Monster, la que inspiró Sí. la película de Monster. Buenísima película, por cierto. Sí, la vi. Se llama Allen... No me acuerdo ya ahora mismo cómo se llamaba. Pero bueno, aunque él mismo se atribuyó 37 asesinatos en sus cartas, las autoridades solo han confirmado 5 víctimas mortales y 2 supervivientes. Sí. Es verdad que si de 7 dejó a 2 vivos, bueno, pues igual. Sí, tampoco era una carrera, ¿no? Muy... Pero bueno, él siempre ha hablado de 37 víctimas que son creíbles en realidad. Ya. Lo que pasa es que no se puede demostrar que son de él. Bueno, prácticamente tampoco se ha podido demostrar que estas fueran de él. O sea, porque realmente nunca tuvieron pruebas. Ni no saben quién es él. Claro. Entonces, claro, de alguna manera... A ver, hay unas series víctimas que son, por ejemplo, el Robert Domingos la Cherry Joe Bates bueno, unos cuantos, el Carlin Jones, de estos que son gente que nunca se ha confirmado, pero son gente que ha muerto. ¿Sabes lo que decir? O sea, sí. Que realmente, sobre todo lo que más envuelve a Zodiac es el misterio. Sí. Bueno, por poner rápido con la cronología, el primer ataque confirmado es del 20 de diciembre del año 68. Edith Faraday y Betty Lou Jensen son asesinados a tiros en un camino apartado del lago Herman, que era donde iba la gente era un picadero, ¿vale? Sí, en Venecia. Se acercó a ellos y los disparó. Primero, ¿vale? O sea, como que con ella fue un poquito más salvaje. Sí, a él de hecho lo dejó como medio moribundo y luego falleció, ¿no? Sí, sí. O sea, no siempre era como más agresivo con las mujeres. Sí, de hecho los 2 únicos supervivientes eran hombres. Claro, y me recuerda al asesino del documental que me recomendaste tú, el del italiano este. Que también le pasaba el lo de mismo. Florencia, sí, era mucho más agresivo con los hombres, con las mujeres que con los hombres. Sí, es verdad. De hecho, yo creo que la pulsión era la mujer, realmente. El otro lo mataba porque estaba ahí, para que no lo reconociera. El segundo ataque se produjo el 4 de julio de 69, o sea, 6 meses después. Darlene Ferring y Michael Magoo son tiroteados. Michael Renault Magoo, por cierto. Son tiroteados en un aparcamiento de la misma población. Un campo de golf. Ella muere y él sobrevive. Y logra dar la primera descripción física del atacante. A partir de ahí, a finales de mes de julio, el 31 de julio, 3 periódicos de California reciben cartas del asesino, exigiendo que se publiquen en primera plana o matará a más gente. Las cartas incluyen un tercio de un criptograma de 408 símbolos. Que está ya descifrado. Sí. ¿Quieres que lo lea? ¿Quieres? Sí. Vale, dale. ¿Lo leo? Me parece bien. Aquí empieza la primera carta, que es del 1 de agosto del 69. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar a animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Hay una parte que no se entiende y luego dice... Bueno, que quedó ya una parte que no se... En realidad no se sabe exactamente lo que decía al final, porque quedó una parte sin... Hay una frase al final muy... 408 caracteres que no se pudieron... Que dice como que el hombre es el animal más peligroso. Sí, aquí lo dice, sí. El hombre, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Efectivamente. El 27 de septiembre, ya pasado el verano, Brian Hartnell y Cecilia Seffar son apuñalados junto al lago Berryessa. Esta escena en la película es la más impactante, ¿no? El asesino vestía con una capucha negra con el símbolo de una cruz dentro de un círculo. Ella fallece y él sobrevive a las puñaladas. El asesino escribe las fechas de sus ataques en la puerta del coche de las víctimas de ese ataque y de los anteriores. Sí. El último asesinato confirmado
confirmado es, menos de un mes después, el 11 de octubre del 69, al taxista Paul Stein. Pero hay una cosa que quería decir de que la Shepard, ¿no? Que es la muchacha. Cecilia Shepard, entró en coma, pero no murió hasta 2 días después. O sea, siempre ha tenido como mucha suerte este tío, ¿no? Todas las víctimas no han podido declarar, en realidad, lo que veían. Vale. Bueno, lo del taxista fue como lo mató de un disparo en la cabeza en el barrio de Presidio Heights, ya en San Francisco, ya en la ciudad. Sí. Hasta entonces siempre había matado en lugares apartados, solitarios de la periferia, y aquí se mete en el centro. El propio Zodiac envía a los periódicos un trozo de la camisa ensangrentada del taxista para demostrar que él fue el autor. 3 adolescentes vieron el crimen desde la ventana. Y de ahí nació el retrato robot famoso, que no se parecía tanto al tipo, que era con unas gafas. No sabemos. Ya, bueno. O sea, sí, bueno, se podría. Es que los retratos robots son tan genéricos que al final... Ya, es que no sale muy bien, la verdad. Es verdad. Sí. Es curioso porque en este caso, claro, vieron que era un tipo de crimen que nada tenía que ver con el anterior, no pensaron que era Zodiac. De hecho, pensaron que había sido un afroamericano que había intentado robar al taxista, y los policías le preguntaron al propio... de hecho, los policías... según las cartas de Zodiac, le pararon para preguntarle, pero según los policías dicen que no llegaron a pararle, que simplemente que le vieron de frente y como era blanco y estaban buscando a alguien negro, le dejaron. En el documental que yo he visto sí le preguntan y él les dice, sí, he visto un tipo corriendo por el otro, eso fue la otra dirección. Pues es contradictorio porque Zodiac en sus cartas dice que le llegaron a parar, pero los policías dicen que no le llegaron a parar. ¿Cuántos asesinos se habrían detenido antes si no hubiese existido el racismo y el machismo? Porque es que es así. Absolutamente. Muchas veces esto una cegaba... mujer blanca puede matar a quien quiera y nadie le va a parar para preguntarle nada. Después de esto envía un nuevo criptograma el 8 de noviembre del 69 en el que amenaza con hacer estallar un autobús escolar lleno de niños. Lo estalla, los niños según van saliendo los va a matar con una escopeta, ¿no? Como un francotirador. Aquí en este momento es cuando dicen o descubren, o estiman que su edad está entre los 35 y los 45 años. Sí, la edad más o menos más activa para los psicópatas, ¿no? Sí. Es el Estamos prime. Justo ahí, podríamos estar. Yo ya he pasado el prime, debo decir. Pero bueno, ya luego, durante del 69 al 74, sigue enviando cartas de manera más o menos regular, y tras un tiempo de silencio y varias cartas esporádicas, Zodiac envía su última carta confirmada en la que hace una crítica de la película El Exorcista y se despide anotando un marcador ficticio en el que pone Zodiac 37, Policía de San Francisco 0. Después de esto, desapareció para siempre. Tengo su última carta. ¿Quieres que la lea aquí? Vale. Es un criptograma de 340 caracteres descifrado en diciembre de 2020. Y se respetan, en esto que voy a leer, los errores gramaticales y ortográficos. ¿Vale? Está todo en mayúsculas y bueno, lo tengo en inglés. I hope you have... Lo voy a leer en español porque es un poco absurdo. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo. En el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso. Todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí, donde todos los demás no tienen nada. Cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte, yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Ahí están sus 37 esclavos. Bueno, yo pienso, ya lo hemos hablado alguna vez, que le intentan dar un poco de misticismo, pero vamos, simplemente es para saciar su pulsión de matar a gente y sobre todo a mujeres. ¿Tú crees que no? Yo creo que esto es una justificación posterior y así le da un poquito más de empaque. Pues yo creo que sí, que se lo cree. Bueno, es que, ya hemos discutido sobre este tema aquí esta temporada. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa, es que lo he descubierto esta semana. Últimamente estoy muy metido en el tema sectas, ¿vale? Y la razón, te la voy a contar aquí, no pensaba contártelo, pero bueno. Es que, tío, creo que tengo un amigo que está metido en una secta. ¿Ah, sí? Sí. Por las cosas que me estuvo contando y por luego sus acciones posteriores en las que, simplemente ha dejado de hablarme de ese tema. O sea, primero me hablaba un montón de ese tema y luego me ha dejado como intentando venderme de su mierda, ¿sabes? ¿Y ya cuando ha visto que no ibas a entrar? Sí, ha dejado de hablarme y cuando le pregunto, cambia de tema normalmente súper rápido, pero como que no, ya no, y cambia de tema. Y, bueno, considera que todavía le sigues viendo, porque habitualmente las sectas suelen aislar a las personas. Eso te iba a decir, cada vez tardas más en contestar a los WhatsApps, cada vez tarda más en no sé qué. Está en la fase de aislamiento. Claro, y lo hemos hablado unos cuantos colegas en plan de...
este pibe... además es un chaval que ha tenido mala suerte con el amor, con el trabajo, como cosas muy nucleares de la vida, porque puedes decir, tengo mala suerte en el trabajo, pero el amor estoy de booty. O al revés, tengo mala suerte en el amor, pero estoy muy bien profesionalmente. Pero cuando te fallan todos los pilares... es como que caes muy hondo, ¿no? Yo creo, sobre todo con 40 años y tal, no con 20. Pero entonces le ha fallado todo, tío, y estamos todos un poco preocupados, en plan, joder, qué pobrecillo, pues han tenido mala suerte y tal. Y de repente, tío, ha habido como alguien dándole soluciones fáciles a ideas difíciles o a situaciones complejas. Y ha empezado a caer. Y entonces me estoy informando mucho, por esto te lo contaba, me estoy informando mucho sobre el tema de las sectas, ¿no? Y los líderes de las sectas, cuando hay un suicidio colectivo, se suicidan también. Sí. Normalmente no sobreviven. Es decir, ellos sí creen y están implicados en su creencia. Entonces, yo creo que estos hombres, igual que el hijo de Sam, o todos estos que creen, o bueno, incluso el asesino de la katana en su día, ellos no quedan fuera de la excusa. O sea, ellos están totalmente dentro de esa creencia. No creo que él esté haciendo marketing, ¿sabes? Pero es que él no pertenecía a ninguna secta, él es el solo. Pero que tiene una creencia. No es una secta, pero es una creencia digna de estar en una secta, ¿no? Bueno, o sea, no sé si es digna, pero bueno. Él está matando esclavos para cuando tenga una vida en el más allá. Y eso lo cree firmemente. Esa es mi teoría. Lo cree firmemente. Claro. Bueno, yo no querría tener esclavos, pero claro, si tú crees eso firmemente, claro, no tienes miedo a nada. Ya, lo que pasa es que faltan muchos elementos que configuran una secta, pues ya sea gente que te haga caso, sexo gratis con las demás, que te paguen dinero, es que todo eso no lo tiene, es el mismo. Claro, no, si no digo que sea una secta, digo que está que tan es una convencido secta en sí mismo. Claro, no, que él está tan convencido como los líderes de las sectas. De esto, o sea, que él no lo está usando para hacer marketing sobre su nombre, sino que él de verdad cree esto. Yo lo creo de verdad, o sea... Ya, bueno, ya lo discutimos esto y bueno, es que se lo tendríamos que preguntar a él y ya va a ser complicado. Ya, hoy este va a ser... En cualquier caso, hay un documental en Netflix que se llama Soy Zodiac, que yo lo recomiendo abiertamente y que señala claramente quién pudo haber sido. Tú, que es el sospechoso más señalado por todos, fue Arthur Lake Allen. Aunque Charlie... tiene otra teoría. ¿Cuál es tu sospechoso y cómo se llama? Vale, yo creo que por lo que he investigado, para mí el asesino más convincente es un hombre llamado Gary Francis Poste. Ni el otro que había que era Stuart, que... ¿no? Stuart Little, no. No, Stuart Little no, había otro, sí. Gary Francis Poste. Vale. ¿Vale? Vale, a ver, primer argumento, tú me das un argumento de uno, yo te voy a dar un argumento de otro, ¿vale? Venga. Vale, a ver, Gary Francis Poste, ¿qué ocurre? Este hombre era uno de los que tenía el FBI entre el abanico de posibles, sí. ¿No? ¿Qué pasa? Que cogieron un grupo llamado The Case Breakers, que son como, sobre todo, ex policías, a lo mejor investigadores periodísticos, cosas así, gente que no está dentro del núcleo del FBI o que o lo ha estado y ahora está fuera, o bueno, básicamente se pueden llamar también investigadores amateur, pero creo que llamarles así les estás quitando un poco de fuerza, porque ya han resuelto en esos grupos, ya han resuelto bastantes casos afuera de este. Entre ellos, por ejemplo, la mujer de Patton Oswalt, que es parte de uno de estos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estos chicos han ido desarrollando una serie de teorías y han estado levantando a todos los sospechosos y ellos han llegado a la conclusión, ahora te cuento por qué, de que es Gary Francis Poste el verdadero Zodiac. Vale, a ver, el primer argumento de primer argumento, cicatrices en la frente. Cuando ves el retrato robot del Zodiac, tiene claramente marcadas unas líneas de la frente como si fuera algo que llama la atención, porque realmente, es que lo tengo aquí, pero realmente es algo que llama la atención porque normalmente los retratos robots no se marcan tanto y es como si fuera algo muy característico de esa persona, ¿vale? Gary Francis Poste, que era un ex militar, tuvo un accidente muy grave de coche
y se rajó la cabeza y tenía cicatrices muy llamativas en la frente y, de hecho, si lo ves aquí, se corresponden completamente con el dibujo. Esa sería la primera. Esto apareció en Fox News, en USA y en Británica. Vale. Son de 3 periódicos. Vale, en el caso de Arthur Allen, vamos a llamarlo Arthur Allen, bueno, el indicio más llamativo y casi cinematográfico, Allen usaba un reloj de pulsera de la marca Zodiac, de la marca suiza Zodiac. El logotipo de esta marca era exactamente el mismo con el que él firmaba sus cartas, ¿vale? A ver, esto a mí no me parece un argumento de peso, ¿vale? Pero es una coincidencia, ¿no? Una cruz dentro de un círculo. Exactamente el mismo símbolo que el asesino utilizó como firma de sus cartas y en su capucha. Cuando apuñaló a la gente que iba vestido como un verdugo. Además, el asesino empezó a llamarse a sí mismo Zodiac después de que Allen adquiriera este reloj, ¿vale? Justo en ese momento. Sí, a ver, no es una marca muy mayoritaria. Si se hubiese llamado Swatch, pues a lo mejor habría generado más confusión. Pero Zodiac es una marca de relojes exclusivamente para gente que practica submarinismo. Vale. De momento creo que tu argumento es más potente que el mío. 1-0 para Charlie. Pero te voy a hablar de relojes. Vale. También, ¿vale? Según los case breakers, una de las cosas que les vincula es un reloj de la marca Timex. Timex, escrito, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con este reloj? Hay un reloj con una correa rota que se encuentra en una de las escenas del crimen y que tiene pintura encima, ¿vale? Esto se encuentra en una de las escenas del crimen, ¿vale? Este reloj se compró en una base militar a mediados de los años 60, en la que estuvo Gary, ¿vale? Gary. La gente le reconocía con este reloj. Y después de ese asesinato dejó de llevar ese reloj. Nadie sabía dónde estaba ese reloj. O sea, de repente ya no llevaba ese reloj. ¿Y a qué no sabes a qué se dedicaba Gary tras haber sido vuelto como veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? ¿A qué? ¿Era pintor? Era pintor. Vale. Bueno, Arthur Allen también había estado en los Marines. Sí. Bueno, es que en aquella época era raro. El que no había estado en los Marines ya, eso es verdad, era porque tenía alguna carencia física. Pero bueno, un amigo de Arthur Allen, Don Cheney, acudió a la policía para denunciar que poco antes, un año antes de que se conocieran los crímenes, Allen le había hablado de escribir un libro sobre un asesino que mataba a parejas al azar y que se haría llamar Zodiac, que usaría un logo como el de su reloj y que burlaba a la policía enviando cartas con códigos. Después de los 2 primeros crímenes, Don Cheney fue a la policía a denunciar este hecho. ¿Vale? Vale, aquí llegamos a lo que se hace en política. No, ahora habría que desacreditar a Don Cheney, ¿no? Que es como lo que hace, ¿no? O sea, yo estoy haciendo de ¿cómo se llama esta? Me sale Leslie. No, bueno, la que se dedicaba a desacreditar a la gente que decía. Ya sé por qué no utilizas personajes sí, en tu... Porque nunca te acuerdas de los Eso nombres. es Por eso en tu comedia, no, yo no utilizo referentes. Pero porque no te acuerdas nunca de ningún nombre. Alguna vez he tenido que decir alguno y nunca me acuerdo de los nombres. Es horrible eso. Leire. La Leire del PSOE. No, Leire la del PSOE. Que ahora ha pedido dinero porque dice que no tiene para comer. Como le han bloqueado las cuentas. Pues eso, ¿no? Pues es lo mismo. Habría que ver si Don Cheney, lo que quería era protagonismo o de verdad le había dicho eso Allen, ¿no? Pero mira, te voy a seguir diciendo cosas. Hay una huella de talón de tamaño 10 de una bota estilo militar que se usó durante uno de los asesinatos, encontrada en 3 escenas de crimen de Zodiac, que coinciden perfectamente con el tamaño de pie de poste. Y también hay un cabello castaño encontrado en la mano de una víctima que coincide con el color de los cabellos de poste. Pero ¿y tú en qué crimen le pudo haber tocado el pelo a...? En uno iba tapado como un verdugo y las otras no se acercó a la víctima, pero le mató con una pistola. Hay un montón de... Mira, espérate. Vamos a... No, mira los papeles, pero es que ese cabello, ¿cómo podría haber llegado a la mano de una víctima? Pues mira, es que no sé, no tengo ni puta idea. Claro. A ver, aparcamiento de Blue Rock... Bueno. No sé, o sea, es que no ha tenido contacto con las víctimas, salvo con la pareja a la que apuñala. Pues será esa. También se dice que ha encontrado en la mano de una víctima que coincide con los colores de poste. El precio abordó igual el hombre del taxi.
Pidió que lo llevara... Hombre, en este se me sube en el taxi. Y todo, 2 manzanas adelante, la escena del crimen... Lo acribilla cuando llega a su destino. Claro, y luego Modesto... Bueno, esto es uno de los cosas lo han puesto ellos, no es que los case breakers estos. Hay una realidad, y es que Arthur Allen era un hombre solitario que ejercía como profesor en un colegio de Vallejo, ¿vale? De allí, del norte de California. Sí. Bueno, de San Francisco, perdón. Y ¿qué sucede? Que él se hizo muy amigo de una serie de niños y de su madre. Los llevaba al colegio y los traía porque vivían lejos, y poco a poco se fue introduciendo en esta familia, hasta tal punto de ocupar el lugar de la figura paterna. El padre estaba ingresado en un centro psiquiátrico, que posteriormente también ingresaron a Arthur Allen por abusos, por haber abusado de los críos. Me acuerdo de aquello, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Arthur Allen estuvo utilizando a los niños siempre como coartada de los crímenes. Coincide que todos los niños estuvieron en todos los lugares de los crímenes en ese día. Él cogía y les decía, de hecho a la pareja que apuñala habían ido a ese lago a hacer submarinismo. Él decía que se iba a bucear, ¿no? Y se quedaban los niños jugando. Él aprovechaba, salía por el otro lado, los mataba y volvía. Venga, vámonos. Lo hizo en todos y cada uno de los crímenes. Él estaba con los críos ese día. Justo donde sucedió. Y además es muy curioso ver las declaraciones de los chavales ya mayores en el documental de Netflix. Sí. Es muy interesante. De hecho, en un caso, en una de estas, regresó, un niño cuenta cómo regresó al coche con las manos visiblemente manchadas de sangre, afirmando que había estado, él dijo que había estado matando gallinas, bueno, dijo que estaba matando gallinas. Otro día que le pararon a él y dijo que venía pero como era un hombre blanco y heterosexual y caucásico, no le dieron importancia. La policía era así. Pero no sé por qué, porque realmente, quiero decir, hombres asesinos, ¿no? Tendría que pararte con más razón. O sea, tú ves a un hombre blanco con las manos manchadas de sangre y no te levanta ninguna suspicacia. Ves a un hombre negro fumándose un cigarro y dices, este es el sospechoso. ¿Sabes? O sea, es que es así. ¿Qué más tienes? Que ha tenido. A ver, tengo muchas más cosas. Si quieres te voy diciendo. Sí, también más argumentos. A ver, hay otra cosa, que es el asesinato de Cherry Joe Bates, ¿vale? En el 31 de octubre del 66, ¿vale? Que no se asocia con Zodiac, esta chica. Pero claro, siempre pasa un poco en los asesinos que una de las cosas que buscan siempre los asesinos en serie es que dicen, vale, esta es su trayectoria en serie, pero antes o después tiene que haber algo. O sea, no puede ser que un asesino en serie diga, el 1 de enero de 2027 empiezo a matar y acabo el 5 de mayo. Siempre tienen un proceso previo. Hay un proceso. Generalmente siempre se va escalando, ¿no? Empiezas matando gatos de pequeño, luego un día un caballo, luego un día intentas matar a una persona y se te escapa viva, pero no te denuncia porque ha sido violación. Siempre es un proceso. Yo así. creo que el primer asesinato en muchos casos es reactivo. Es decir, me enfado contigo y te mato. Y entonces a partir de ahí descubro que puedo matar a alguien sin sentir nada, y entonces ya empiezo a matar ya por vicio, ¿sabes? Entonces, aquí sería, Cherry Joe Bates, sería el primer asesinato reactivo de Zodiac, que es como en un capítulo que vimos anterior, creo que era, no sé si era Richard Ramírez, que mataba a un señor delante de su hijo, no me acuerdo. Sí. ¿no? Era que sería un crimen reactivo, como que ahí no había pasado nada, no era ninguna razón, no había, o sea, había una razón, ¿no? Entonces, bueno, esto es. El Cherry Joe Bates básicamente es una camarera de un sitio al que iba este hombre, Gary, y que a él le gustaba. Y él la vio en el restaurante, de hecho a la salida del trabajo la dijo algo y ella se fue con una amiga. Eso es. Llegaron a casa de la amiga y la camarera dijo, vente conmigo que vamos a hacer no sé qué, y el padre no dejó a la amiga salir, se fue esta sola y ahí fue donde la pilló. Eso es, mira, aquí la tienen, muerta por arma blanca, casi decapitada el 30 de octubre del 66 en Riverside. La posible conexión con la muerte de Bates con el asesinato del Zodíaco se dio 4 años después a partir de la información recibida por el reportero Paul Every en San Francisco Crónica. Paul Every, sí. Siguiendo ciertas similitudes entre los asesinatos del Zodíaco y las circunstancias que rodearon la muerte de Bates. Claro, este crimen pudo ser de manera reactiva y él descubre que siente cierto placer en matar. Claro. Y a partir de ahí, pues poco a poco lo va pues en este caso, este crimen en concreto apoyaría la teoría de Gary. Porque él era un loco de esta mujer. Sí.
¿Vale? Sí, te sigo dando, vale. Tengo más. Fox News habló de un veterano de Vietnam, Ham Smith, quien dice que pasó 10 años escondiendo a un informante del Zodíaco llamado Will, que había escapado de una banda criminal encabezada por Poste, que supuestamente deambulaba por la región de la Sierra Alta de California. O sea, ahí tenemos otra cosa más. Espérate, porque es que la verdad que me he metido bastante en este tío. El Will este... alega que Poste me preparó para convertirme en una máquina de matar y que lo vio enterrar armas homicidas. Pues eso, Will afirmaba en un extracto de una entrevista que se hizo con Case Breakers, Will afirmó que Poste mataba animales de todos los tamaños indiscriminadamente y que se metía ahí con los cadáveres, ¿no? Otros testigos presentados por Case Breakers incluyen a la nueva que Poste o una mujer llamada Michelle, quien afirma que cuando terminó su matrimonio fue acosada, amenazada y agredida por la pandilla de Poste hasta que dejó el estado. Que esto también a mí siempre me recuerda un poco a la parte esta de los White Trust y los Redneck y todo esto americanos, que son cosas que nosotros realmente aquí en España no conocemos, pero que están puto locos, o sea que de verdad. A mí me flojea en el momento que hay una pandilla. Si hay una pandilla, al final siempre hay alguno que habla. Sí, pero, ¿sabes? Pero no, ahí no está diciendo que él sea Zodiac por la pandilla, sino que él es como el más violento del pueblo, por así decirlo, y que es un tío que toda la vida ha llamado la atención porque es súper violento y que su pandilla era más violenta. Y yo qué sé, tío, yo tengo un amigo que vive en un pueblo y dentro del pueblo hay 5 tíos que de verdad dices, hostia, estos son capaces de matar, ¿sabes? Están loquísimos, ¿sabes? Porque además son peña, pues eso, cazadores, no sé qué, gente que bueno, mira el de Santa Eulalia, el tipo de la película esta, que es el inglés este que viene a un pueblo de Galicia y se lo acaban cargando. El de Santa Eulalia, del pueblo de Santa Eulalia, pero no me acuerdo ahora cómo se llama la película. La película es del director este español de... Bueno, madre mía, ya hemos entrado en nombres. Ya hemos entrado en barrena. Bueno, con Arthur Allen hay ciertas coincidencias geográficas y temporales. Allen vivía y trabajaba en Vallejo, a muy poca distancia de donde se produjeron los primeros ataques y de la cabina telefónica desde la cual Zodiac llamó a la policía para confesar. Hay que decir una cosa, me he estado leyendo un libro que se llama El rastreador, de un tipo que se dedica a más o menos dilucidar la posición geográfica en la que vive el asesino en función de dónde mata. Sí, y dice una cosa muy interesante, y es que en torno a su vivienda siempre hay un anillo de seguridad. Hay un anillo de seguridad que dice más o menos esta zona no puedo matar porque aquí me conoce la gente. Sí. Y puede ser arriesgado. Pero no se van mucho más lejos, se van a una zona en la que no haya gente que le pueda conocer, pero que ellos sí conozcan el espacio. O sea, un radio de 60 kilómetros de tu vivienda entra dentro de lo normal, que es un poco el que venía a cubrir Arthur Allen. Esto es una coincidencia geográfica temporal. Fue despedido de su trabajo como profesor de la escuela por conducta inapropiada justo antes de que la actividad del asesino se intensificara. O sea, en el momento en que hubo más crímenes, que fue en torno al verano, otoño del 69, fue cuando empezó a decaer su rendimiento en su trabajo y posteriormente fue despedido, vaya. Argumento cortito y concreto, Charlie, lo que estoy dando, ¿vale? No como tú. Vale, te cuento. Gary, o sea, ¿tú sabes por qué Allen fue completamente... O sea, el FBI lo descartó? La realidad de por qué lo descartó. No tenían ni huellas, ni ADN, ni nada. No tenían nada de ADN. Sobre todo la gran clave es la ADN. El ADN, sí, pero entonces no existía el análisis. Gary ha dado positivo en una de las últimas pruebas. De hecho, ha salido en el ABC en 2020, me parece que fue en 2023. Salió ya una noticia en el ABC y ABC lo dio como cierto, que el asesino era Gary porque de todo lo que había mandado este grupo de Case Breakers, lo había mandado al FBI, el FBI había hecho una de las comprobaciones y una de las comprobaciones había dado positivo en el ADN. Bueno, también se encontró un cuchillo de Arthur Allen ya tiempo después de haber fallecido y consiguieron analizar muestras de sangre y había sangre de víctimas y suya en la empuñadura.
¿vale? Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, en el documental de Soy Zodiac viene. El registro de su caravana, realizado en el año 72, cuando la policía obtuvo una orden para registrar su caravana, encontraron elementos sumamente inquietantes, pues planos y diagramas detallados de autobuses escolares, cuchillos que encajaban con el tipo de arma blanca utilizada en el lago Berryessa, la pareja a la que apuñaló por la espalda, y también poseía explosivos y manuales para fabricar bombas químicas, similares a los que el asesino describía en sus notas. Vale, esto fue, insisto, en el año 72. Arthur Allen todavía no había entrado en el psiquiátrico, ¿vale? Ya. Sigue con tu Gary. Vale, yo acabo con esta, básicamente. Vale. Bueno, tiene dos partes. Una es que cuando, después de morir, bueno, él también tiene mucha gente a la que parece ser que había confesado, ha habido gente que ha dicho eso, pero bueno, no se les ha dado mucho crédito, si te soy sincero. Y luego tenía bastantes armas que regaló justo después de morir. Le regaló casquillos, no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad es que nunca se han hecho pruebas con esas armas. Ya. ¿No? Eso lo sacó Fox News. Y luego, por acabar, la prueba más polémica es que, esto, bueno, es una cosa que yo lo he mirado y he visto cómo la hicieron y es un poco raro, pero bueno. El Case Breakers dice que quitando algunas letras de los criptogramas de Zodiac aparecía el nombre Gary Francis Poste directamente dentro del criptograma. Es verdad que lo que se les ha dicho de contra es, claro, puedes poner cualquier nombre, ¿no? O sea, quitándole letras y poniendo... Pero decían que una de las grandes formas de descifrar todas las cartas era conocer el nombre Gary Francis Poste y a través de eso podías desarrollar el resto de letras. Bueno, al final el criptograma no dejaba de ser un discurso creado, simplemente cada símbolo sustituía a una letra. Yo desde aquí recomiendo un relato de Edgar Allan Poe que se llama, creo que es El escarabajo de oro, y es muy interesante, pues no es muy largo y recibe una carta escrita en un criptograma y te explica todo el proceso que sigue el protagonista para descifrar ese criptograma, que es básicamente pues con un argumento muy sencillo. Como es inglés, Edgar Allan Poe está escrito, decían que la letra que más se utilizaba en inglés era la E, entonces el criptograma que más se repetía tenía que ser la letra E. Entonces, aparte de ahí, empiezan a tirar del hilo y le van dando cierto sentido. En este caso, los niños del documental sí dicen que él todos los viernes les hacía crear criptogramas. Y dice, todos los viernes creábamos un criptograma y le decía, ven, escribía esta frase, venga, tenéis que escribírmela con un criptograma. Y cada uno, entonces él iba haciendo acopio un poco de todo esto, ¿sabes? En el año 74, en julio del 74, fue arrestado por la policía acusado de abusos sexuales a menores y Allen se declaró culpable e ingresó en el hospital de Atascadero, una institución mental de máxima seguridad, donde había estado el padre de los niños que él cuidó posteriormente, ¿no? Una institución de máxima seguridad para delincuentes sexuales donde permaneció hasta el año 77. Del 74 al 77 dejan de llegar caramatas, dejan de suceder ese crimen, o sea, todo cesó de manera inminente. Y luego Michael Magoo, que es el que sobrevivió a las puñaladas, fue sometido a una rueda de reconocimiento fotográfico en el año 91, ¿vale? Más de 20 años después, y al ver la foto de Arthur Allen lo identificó sin dudarlo como el hombre que le había disparado aquella noche. En fin, bueno. ¿Por qué nunca fue condenado? Pues a pesar de todo esto, la ciencia lo salvó. O sea, su letra no coincidía en absoluto con la de las cartas. ¿Vale? Esto coincidía, una parte de la letra de Gary coincidía con la usada. La de Arthur Allen nunca coincidió. Pero no todas, no todas. Es que es una de las partes más conflictivas, por eso no la he metido. Sus huellas dactilares no encajaban con las encontradas en el taxi de Paul Syme, pero bueno, unas huellas encontradas en un taxi que montaba un montón de gente a mí no me da tampoco mucha credibilidad. Y años más tarde, el ADN obtenido de la saliva de los sellos de las cartas demostró que no era él. Pero vamos, es que esto es tan sencillo como chúpame esto, ¿sabes? Es que no. Murió, Arthur Allen murió en el año 92 por un ataque al corazón justo cuando la policía se planteaba volver a interrogarlo tras la declaración de este hombre. Él ya tenía problemas tenía que realizarse la diálisis 3 días por semana, estaba bastante delicado y falleció antes de quizá, bueno, haber descubierto... Es que yo creo que nunca habría declarado. Durante el tiempo que estuvo en la institución psiquiátrica, él se estuvo carteando con la madre de los niños. Los niños siempre dicen que su madre, cuando sacaban este tema, cuando ya fueron mayores, intentaron hablar, mamá,
Arthur era Zodiac, la madre nunca quiso tratar el tema. Sí, y por las cartas que han mantenido durante el periodo que él estuvo internado, o sea, él como que se lo reconoce, pero no se lo reconoce, como que... Es como que ella dijo... Creo que es un asesino, pero es que está cuidando bien a mis hijos. Pero conmigo es bueno. Pero conmigo es bueno y con mis hijos también. Es verdad que a la niña sí la había bailado un par de veces. Ah, sí, es de verdad, hecho, sí, en uno de los crímenes que realiza, de hecho, los deja a los niños sedados en el hostal y se va a matar aún y luego vuelve. Los coge y se los lleva otra vez para San Francisco. Le para la policía, ve a los niños dormidos y no le dice, no, disculpe, es que venimos de un viaje muy largo. O sea... En fin, bueno, pues como curiosidades, a mí particularmente supongo que habría que ver, hay otro documental que no lo he visto, que es Mi padre es Zodiac, que supongo que es el tipo este, ¿no? No, lo he estado echando un vistazo, el documental está muy bien, o sea, es básicamente un tipo que se pone a investigar quién es su verdadero padre y empiezan a salirle las pruebas de que es Zodiac una tras otra. Entonces él empieza a encontrar vínculos en todo, pero está muy bien porque el último capítulo es desmontando su propia teoría. Ah, sí. Entonces, básicamente el documental es más la capacidad que tenemos todos de creernos algo que queremos creernos, más allá de que de verdad vayas a descifrar a Zodiac. Ahora te hago una pregunta. ¿No crees que en el contexto de la sociedad norteamericana de los años 70 es muy fácil encontrar personas que hayan estado en la guerra y que tengan cierta filia con las armas, que les guste la caza, que en un momento dado... piensa que es una sociedad, lo hablamos con Charles Manson, era una sociedad totalmente desestructurada. Los hombres habían ido a la guerra. Los que habían vuelto tocados, habían vuelto con familias totalmente desestructuradas. Sí. A lo mejor la mujer, después de unos años, había rehecho su vida. O sea, te quiero decir que al final la guerra del Vietnam a nivel social influyó mucho en los norteamericanos y creó perfiles de hombres muy parecidos. Yeah. Porque es que es verdad que todos los sospechosos, todos los posibles candidatos para ser Zodiac, todos tienen varias características en común, ¿no? Pero también porque estás buscando justo uno en concreto. Claro, sí. Tengo más. ¿Quieres que diga? Si quieres hacer una pasada rápida, para que nuestra audiencia pueda tener un criterio más amplio. Vale, desde 1981 los crímenes zodíacos fueron etiquetados como asesinatos rituales por Gareth Penn, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato, que es lo que te decía un poco de tu propia secta, ¿no? En su libro, Gareth Penn acusa a un tipo llamado Michael O'Hare, ¿vale? Profesor de la Universidad de Berkeley, de ser Zodiac. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Terrance, que es era el Zodíaco. Kaufman entregó a varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes, que este es el del documental. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Taxborg, que en agosto fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia por no pagarle a sus clientes, dijo que a principios de la década de 1970 un marino entró en su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. El sujeto, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado, describió sus crímenes de manera breve pero lo suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox, ¿vale? Básicamente, este último obtuvo un anuncio en la página, bueno, da igual. En 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest, que es nuestro misterio sin resolver, básicamente, del canal Historia, se apuntó hacia el editor Richard Gajkowski. Al momento de los asesinatos, Gajkowski trabajaba en Good Times, en un periódico contractual en San Francisco. Su apariencia se asemejaba al Retrato Robot, y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, fue contactada por Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs. Se identificó una grabación de la voz de Gajkowski como la misma voz que el Zodíaco, en la voz. Bueno, pero es que lo de la voz también, si no sabemos quién es, ¿sabes? Porque luego también se habló de que había gente que había llamado a la tele porque él dijo que iba a aparecer en un programa de tele y luego él dijo, el de la tele no soy yo. Bueno, el detective retirado Steve Holder argumenta en su libro The Black Dahlia Aberger que su padre
George Hodel era el asesino de la Dahlia Negra, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short. En el libro condujo a la liberación de archivos que habían sido registrados previamente, así como los registros de telegramas de la oficina fiscal del distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que demostraba que él era el principal sospechoso del asesinato de Short. El fiscal del distrito, tal. Bueno, Holden argumenta en este caso circunstancial que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en un boceto policial, la semejanza del estilo de las cartas del Zodiac y las cartas del Vengador de la Dahlia Negra. O sea que podrían haber sido, para él era el mismo asesino, por así decirlo. Luego, en febrero de 2011, en el programa de televisión America's Most Wanted, presentó una historia sobre el asesino del Zodíaco. En 2010 aparecía la imagen conocida de víctima del Zodíaco, Darlene Ferrin, junto a un hombre que se le parece mucho al retrato, hablado, basado en descripciones de testigos del asesino del Zodíaco. La policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco, bla, bla, bla. Bueno, estos son todos los que... Otro que se llama Louis Joseph Myers, que le confesó a un amigo que él era asesino del Zodíaco, después de que enterrasen, el amigo fue y lo dijo porque le había dicho que lo dijera. Y luego está el último ya que te he dicho, que es el de Gary Francis Pote, que es el de Case Breakers. A ver, tanto la película está basada en el libro de Graysmith, que era el caricaturista del San Francisco Chronicle, sí. Y tanto Avery, el periodista, como Tossi, el agente del FBI, fueron las tres personas que más investigaron el caso. Sí. De hecho, el guión, David Fincher declaró que él había vivido esa época de crío y lo recuerda como algo que había impactado bastante a la sociedad y que había infundido bastante pánico, porque al final hubo un problema muy gordo con este caso, y es que fundamentalmente pues eso, el racismo y el pensar que podía haber sido un asesino impulsivo. No lo vinculan con el del taxi. Ningún caso empezaron a analizar que era pues seguramente un asesino en serie organizado, ¿vale? Una cosa es, como hemos mencionado, que él empieza a partir de una pulsión y mata a la camarera esta, pero ya una vez que descubre el placer de matar, ya sí empieza a haber una cierta planificación, una coartada. O sea, él se relacionó con esta familia para protegerse y tener cierta coartada. La policía te ve con los niños, va a pensar que eres su padre, no van a decir, no, es que soy su padrastro, tal. En cualquier caso, cometieron el error de no hacer un análisis psicológico o del análisis de la propia escena para estudiar su comportamiento, más que centrarse únicamente en las pruebas. No tenían nada que analizar, huellas apenas había, un pelo que se puede encontrar, en fin, no se centraron en analizar su comportamiento, que quizá por ahí sí habrían encontrado más posibilidades, ¿no? Ya, yo a veces tengo una duda sobre, porque claro, o sea, quiero decir, yo realmente viendo todo, ¿no? Dices, Allen es no solamente la que yo creo, sino que parece que socialmente es un poco la más aceptada, ¿no? Allen, ¿no? Pero de hecho es la que acepta el libro, la que compra David Fincher en la película, prácticamente. No, totalmente, claro, pero y a veces pienso, ¿no será que es el documental mejor realizado? Quiero decir, o sea, si lo ha comprado David Fincher y lo ha comprado el mejor documental y son los más mediáticos, claro, todas las pruebas son un boca a boca en muchos casos y hay tal, entonces hay un punto en el que ya cada uno va reafirmándose en lo que cree, añadiendo una parte, y ahí, o sea, si el teléfono escacharrado funciona el juego, imagínate cómo no funcionará años después. Estos chicos, por ejemplo, del Case Breakers, la mayoría de los casos que han desarrollado los han acertado, ¿eh? La mayoría de los casos que han llevado a cabo, no sé si la mayoría o todos, y el único que no se sabe es el Zodiac. Pero, o sea, quiero decir, que realmente, o sea... hablamos todos de recuerdos, esos niños recuerdan que tal, que justamente iban tal... O sea, hay una parte en la parte humana que con todos estos años se pierde muchísimo y en las historias, y a veces tengo la sensación de que el que haga el documental o el que haga la película más taquillera es el que va a llevarse al asesino más a la mente de los demás. La madre de estos chavales, bueno, chavales que ya son personas mayores, incluso uno falleció al término del documental, la madre dijo que había una caja en la que había las cartas que se había estado intercambiando y que no quería que lo viesen hasta que ella falleciera. Y en esas cartas creo que resulta bastante obvio las cosas que cuenta el tipo que le cuenta a ella. Es como que ella lo sabía.
Y ella prefirió callar a cambio de que les proporcionase una figura paterna a sus hijos. También es verdad que se aprovechó de la falta de experiencia de la policía. Es que la policía en aquella época era un desastre. No compartían información entre jurisdicciones, no había... O sea, lo solucionaban todo, insisto, este es un loco, este es un afroamericano que son malos y hay que ir a por ellos. Insisto, no planteaban que a través de la escena del crimen o de su propio comportamiento empezara a investigar por ahí. No, que es nuestra policía judicial de ahora mismo. Que es lo que empezó a desarrollar el FBI en el libro de Mindhunter, que yo lo sigo recomendando una vez más, en el que Robert Ressler cuenta por qué empezó a desarrollar esto, pues se dieron cuenta que con casos como este la policía no tenía nada que hacer. No, el trabajo dejaba bastante que desear. En fin, bueno, pues este ha sido el Zodíaco. Sí, es curioso como no pasan a la historia no los mejores, sino los que mejor se saben vender, ¿sabes? Como en todo. Sí, es verdad. Al final el marketing lo es todo. Sí. En tanto los asesinos como los cómicos como en lo que sea. Sí, es el caso de David Beckham, que se vendió como un grandísimo futbolista, era un futbolista normal, pero él se vendía como un galáctico, ¿no? Pero no dejó de ser un futbolista normal, ¿sabes? Pues es lo mismo, tío. Sí. Es lo mismo pasa, como tú dices, en todo, ¿no? Pasa un poco en todo. A mí me gustaría dominar el marketing por aquello de que te soluciona la vida, pero no sé, es que siempre le he visto como una parte sucia y luego hay una parte ahí como que dices es que prefiero ser el mejor dentro de mí que el mejor para la sociedad, pero yo saber que no. Yo creo que el marketing tiene un punto también de suerte de saber llegar en el momento adecuado, ¿no? O sea, la tontería de enviar un criptograma a la prensa, es decir, publicarlo, ya genera un terror en la sociedad, un pánico que hace que todo el mundo llame, oye, que yo creo que mi vecino es Zodiac, que soy yo. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Pero es verdad que no, porque objetivamente como psicópata, bueno, se lo curraba, pero que los ha habido mucho más profesionales, ¿no? En esto de matar. En todo, pero si es que hasta ayer escribiendo cosas y tal, miraba yo sobre parricidio, ¿no? Es matar a tu padre, ¿no? Sí. Vale, parricidios y, bueno, en general matar a toda tu familia y tal, y hay un montón. Sin embargo, el de la katana, ¿no? Es el más conocido. Es el más conocido por una katana, seguramente, ¿sabes? Sí. Pero si lo hubiera hecho con cualquier otra cosa, no sería tan famoso. Sí, es verdad. Y fue chapucero, lo hizo mal. Desde el minuto 1 se supo que era él. Claro, la parte marketing es la importante, ¿no? Una katana es lo que marca la diferencia de que ese tío sea el asesino de la katana, o sea, uno más de los que mata a sus padres, ¿sabes? También tiene que tener, y yo creo que en los tiempos en la actualidad no sé ya si hay, pero tiene que tener al psicópata, al asesino tienen que cazar, tiene que tener un cierre en la historia. Sí, no se quedaría abierta. Zodiac, ¿no? Claro, pero digo en los tiempos actuales, o sea, al final de la katana era muy evidente y luego tenía el atractivo de la katana, tenía un look parecido al protagonista del videojuego, se había escapado a Barcelona para una chica a la que quería que fuera su novia, tenía unos componentes como muy, muy cinematográficos y al final tiene un final feliz, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día es muy difícil que haya asesinos, ¿no? ¿Tú crees? No sé, yo creo que no hay. Yo creo que Internet está cogiendo la psicopatía de la gente y transformándola en otra cosa. Sí. Pero yo creo que esa es la razón por la que la gente no mata. Pero llegamos a una conclusión al final de esta temporada, es que al final Internet o las redes sociales sirven para amortiguar la cantidad de psicópatas que podrían existir. Al final las redes sociales, si en las redes consiguen saciar ese narcisismo, a lo mejor no. Claro. ¿Sabes? Es que hay gente claramente psicópata en las redes. O sea, sí. Yo por ejemplo, habéis visto a uno que a mí me deja alucinado. Un tío que yo no sé de qué barrio es, pero va por ciudades chungas de verdad y va vacilando a la peña, insultándoles y diciéndoles, niga, no sé qué, no sé cuánto, y a un grupo y le sacan una pipa y sale corriendo, qué broma, está en una cámara. Pero que le sacan la pistola cada vez que hay un reel. Ya. Digo, o sea, ¿hasta qué punto poner tu vida en juego para tener un reel viral, pero que te saquen una pistola tras otra todo el rato y que esa sea la gracia? Eso no es ser un psicópata.
Eso es ser un psicópata, ¿sabes? O yo qué sé, o el caranchoa este que iba por la calle que le metieron un bofetón. Ese es otro psicópata. Ese repartidor es mi padre, tío, te lo digo en serio. Yo creo que hizo un ejercicio de catarsis con toda España. Hombre, ya ves, hizo lo que todos estábamos deseando, ¿no? Ese chico, sí, me encantaría entrevistarle un día. El tema es que dentro de la etiqueta creador de contenido, el contenido muchas veces supone poner en riesgo tu propia vida, ¿sabes? Cuando no tienes... O la de los demás. Sí, o la de los demás, pero es que no pasa una semana sin que no aparezca en las noticias que determinado influencer ha muerto. ¿En qué ha muerto? Pues no, es que iba por el barrio más chungo de la India y vacilando. Claro. Uh-huh. O no, es que estaba haciendo equilibrismo cruzándose de una torre a otra y... O sea, te quiero decir que al final contenido es, bueno, pues voy a poner en juego mi vida o la de otro, como también hay otro tipo de contenidos, creo que, bueno, pues también muy interesantes, ¿no? Yeah. Y el continente le da exactamente igual. O sea, te jalea. Se puede crear contenido desde el estupor, ¿vale? Que eso lo podemos generar cualquiera, o se puede crear contenido desde cierto gusto por la estética, por el arte y por la sensibilidad. Se puede crear contenido de muchas formas. Luego ya está la decisión de cada uno. Eso ya es cada uno. En fin, bueno, pues vamos con nuestros... Tenemos dos patrocinadores. Alberto, lánzanos esa rafaguita trompetera. Tenemos dos patrocinadores. ¿Lo tienes ahí preparado, Carlos? No. Pues voy yo. Tenemos un patrocinador. Ediciones por el Acantilado. Publica el libro de José Luis Rodríguez Zapatero, Cómo convertirte en delincuente y seguir siendo un referente moral para la izquierda. De hecho, en el libro se habla de cómo ser una persona influyente y aprovecharte de ello, siendo siempre una persona que respeta la igualdad y la tolerancia. A continuación, paso a leer un extracto de una conversación extraída del libro. Si quieres petróleo venezolano, soy tu hombre, dije, viniéndome arriba. ¡De puta madre!, respondió alegre aquel sujeto. Contuve el aire, levanté la barbilla y dije, lo que acabas de decir es machista. Esto te va a costar 1 millón más. Conmigo hay que tener otro talante. ¿Cuánto dinero? Dinero no, dinere. Ahí está. A mí me haría mucha gracia. Vale, vamos con esto porque esto es es una empresa que me ha contactado porque ha cogido el concepto de una empresa que ya existe y lo está poniendo en práctica de otra manera, ¿vale? Entonces, primero te voy a leer la empresa que ya existe, ¿vale? Que se llama Agencia de Coartadas. ¿Vale? Entonces... Muere con recuerdos, no con sueños. Una y otra vez te encuentras con la frase no tengo nada que ocultar, pero la realidad es que a menudo se demuestra lo contrario. En nuestra agencia española de coartadas somos conscientes de esto desde hace 26 años. La pareja, el supervisor, los compañeros de trabajo y la sociedad ejercen una presión inmensa y restringen masivamente la propia libertad. Aquellos que quieren más libertad buscan una solución, ya sea para poder disfrutar de un tiempo a solas por un momento o para poder relajarse en paz durante unos días sin la presión del exterior. Simplemente buscan poder hacer algo sin tener que justificarlo. Básicamente es una agencia de coartadas en la que te dicen, oye, tío, solo se vive una vez. De hecho, es uno de sus lemas y es disfrútala, y te dan billetes falsos, hoteles falsos, tickets falsos, y te lo proporcionan todo para que tu historia sea completamente realista. Ya. ¿Vale? Bueno, pues por supuesto los que nos han contratado a nosotros tienen una nueva escisión, es una nueva empresa que está saliendo ahora, que son coartadas perfectamente cerradas para que puedas realizar tranquilamente lo que te dé la tu gana. Sueño de ser Zodiac. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces tienen tickets, tienen todos billetes de avión, hoteles, todo lo que sea, para que el día de mañana tú puedas enseñarse a la policía y demostrar que tú no has hecho nada. Que tú no has hecho nada. Habiéndolo disfrutado. Bueno, pues nada, Zapatero, mira, creo que tienes ahora mismo a quien llamar.
Eso es. Ya tienes una empresa a quien contratar. Bueno, pues esta ha sido la primera temporada de Pelo Psicópata. Como siempre vamos a terminar con una canción dedicada a nuestro asesino. Ha sido muy guay. Sí, ha sido guay y ha sido... Me ha encantado esta temporada. Una travesía por el desierto y esperemos que la travesía de la temporada que viene pues ya no sea por el desierto, sino que empecemos a ver cierta vegetación. Y hay novedades para la temporada que viene, no os la podéis perder porque seguro vamos a meter un formato nuevo que puede estar muy interesante. No podemos desvelar mucho Todavía más, no, pero ¿vale? bueno. Perfecto, pues nada, Alberto, lánzanos esta canción dedicada a Zodiac, por favor. Que me detengan, que soy un asesino. Cambié vuestro destino y no me van a ver. Que me detengan, les he robado la calma. Temblando está San Francisco y no me van a ver. Me fui introduciendo poco a poco en las sombras y firmé mis cartas para que me nombres. Yo que presumía de tener buena estrella, dejaba mis pistas allá en las botellas. Les mandé mensajes que eran puro veneno, cifré mis secretos, os quité el sosiego. La policía juega y me está buscando y por mi culpa ahora están llorando. Que me detengan, que soy un asesino. Cambié vuestro destino y no me van a ver. Que me detengan, les he robado la calma. Temblando está San Francisco y no me van a ver. Ataque en el lago con mi traje y capucha, y en el coche escrito dejé mi minuta. Le quité la vida al taxista en la esquina, mandando el trozo de ropa divina. Les mandé mensajes que eran puro veneno, cifré mis secretos, os quité el sosiego. La policía juega y me está buscando y por mi culpa ahora están llorando. Que me detengan, que soy un asesino. Cambié vuestro destino y no me van a ver. Que me detengan, les he robado la calma. Temblando está San Francisco y no me van a ver. No me van a ver. A nosotros sí que no nos van a ver. Que me detengan, que soy un asesino. Cambié vuestro destino y no me Hasta aquí van la a primera ver. temporada de Pelo Psicópata. Que me detengan.